Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Tal como ha dicho Luisma, agradezco a la librería Tercios Viejos el que me haya dado la oportunidad de poder estar aquí. Vengo desde Alicante, pero yo encantada de venir. He venido exclusivamente a esto, pero estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, voy a comenzar contándoles que en 2008 hice 2 viajes, uno a Escocia y otro al pasado. Las razones. Yo un año antes había estado en Edimburgo, no había conocido la cultura escocesa hasta ese momento y decidí volver. Y volver para conocer las tierras altas, porque durante ese año de ínterin, entre un viaje y el otro, me apasionó mucho la cultura de los clanes escoceses, de los Highlanders, los habitantes de las tierras altas, y decidí volver. Y bueno, volví en un viaje organizado, no lo recomiendo porque te dejan 5 minutos para ver para ver las cosas, y no lo aproveché, y algún día espero volver con tranquilidad para poder verlo todo con calma y poder, no sé, vamos, explayarme en todo lo que tiene, porque Escocia, como has dicho tú, no lo conoces, yo te recomiendo que vayas y lo conozcas, porque es un país desde luego maravilloso. No es mucho más grande que Castilla-La Mancha y en coche se puede recorrer fácilmente, pero tiene unos paisajes, unos castillos. Yo soy una apasionada de los castillos, tiene unos países maravillosos. Bueno, pues en ese viaje organizado nos bajaban en el autobús desde el lago Ness, el del famoso monstruo, hasta el castillo de Liandona. Seguramente lo conocerán por películas como Highlander, Los Inmortales, aquí se llama Los Inmortales, o otras películas que han rodado allí. Y el guía en el camino comentó de repente: por este abrupto cortado que hay aquí en nuestras montañas, en el siglo XVIII unos soldados españoles tuvieron que escapar de los ingleses. A mí eso me llamó mucho la atención. Yo no lo había oído nunca, no sabía que habían habido soldados españoles allí en Escocia, y se me quedó en la cabeza. Luego visitamos el castillo y yo creo que es que algo que me llamó, porque hay una leyenda del castillo de un fantasma que recorre el castillo, se supone que es un soldado español que murió allí durante este hecho, y encima le llaman Martínez. Yo soy Martínez y a él le llaman Martínez. Y bueno, cuando regresé a España, inmediatamente me puse a investigar el hecho, porque aquí se había obviado completamente en los libros de historia, y me costó bastante encontrar documentación aquí en España. Tuve que recurrir a Escocia, a los clanes que aún quedan, que aún guardan la historia, para poder conocerlo mejor. Y bueno, les voy a contar un poquito lo que es el hecho histórico, luego les hablaré de la parte de ficción. Como antecedentes vamos a poner que España ha terminado la guerra de sucesión y se firma el Tratado de Utrecht, y que reconocía a Felipe V como rey de España. Digamos que renunciando al trono francés, Felipe V era nieto de Luis XIV, y esto le ocasionó perder varios territorios de ultramar y algunos territorios de Europa, como el Ducado de Milán, Nápoles, Sicilia, etc. Entonces, de esta manera, digamos que España pasaba a ser una potencia menor, sobre todo en el tema, perdía un poco la hegemonía en el Mediterráneo occidental. Y dejaba abierta la puerta a una emergente potencia marítima inglesa. Vale. Hay un personaje clave en esta novela, yo creo que es uno de los más importantes, es un personaje histórico, que es el cardenal Giulio Alberoni. También creo que se le ha obviado en los libros de historia, yo creo que fue bastante importante en su momento. Llegó a ser, digamos, prácticamente la mano derecha de Felipe V en muchas de las decisiones que se tomaron en esa época.
Alberoni es un personaje peculiar, nació en una familia humilde de jardineros en Piacenza, Piacenza, no sé cómo se pronuncia en italiano. Y ya desde su infancia destacó en los temas religiosos, en su congregación, y fue del duque de Parma, fue digamos, ¿cómo se dice? Perdón. Fue un protegido del duque de Parma. Y gracias a esto acabó conociendo a Luis José de Borbón, el duque de Vendôme, y lo contrató, digamos, se lo llevó como secretario. Él conocía al francés, tenía muy buenas relaciones y digamos que iban por Europa cantando las cosas buenas de Luis XIV, ¿no? Y bueno, Luis XIV decidió que fueran a España durante la Guerra de Sucesión, tanto el duque de Vendôme como Alberoni, para ayudar a Felipe V, a su nieto, en la guerra, sobre todo habían perdido la primera batalla en Barcelona a favor del archiduque y decidió enviarlos con unas tropas para ayudar. Y el duque de Vendôme murió después de esto, pero Alberoni se quedó y comenzó a hacerse un hueco en la corte española. Tanto así que bueno, llegó a coger bastante fama dentro de la corte y comenzó a tener enemigos que no veían. Incluso Felipe V al principio no podía, digamos, tragarlo mucho, porque, claro, Alberoni estaba más a favor de Luis XIV, presionaba mucho a Felipe V para que renunciara al ser nieto de Luis XIV al trono francés. Luego estaba la princesa de los Ursinos, que era la camarera mayor de la esposa de Felipe V, de María Luisa Gabriela de Saboya, e incluso el ministro Grimaldi también no veía con buenos ojos el ascenso a poder de Alberoni. Pero él fue más listo y consiguió hacerse un hueco, y a la muerte de la primera esposa de Felipe V propuso a Isabel de Farnesio como nueva esposa del rey. Engañó ahí a la princesa de los Ursinos, porque la princesa de los Ursinos quería una reina a la que pudiera manejar, porque ella, digamos, que era muy intrigante y estaba relacionada con las decisiones de poder que se tomaban en ese momento. Y le dijo que sí, que Isabel era muy buena, que iba a acatar todo. Y lo primero que hizo Isabel cuando llegó a España fue exiliar a la princesa de los Ursinos. O sea, que se encontró la horma de su zapato. Entonces ahí Alberoni empezó a ser, digamos, el secretario, mano derecha de Isabel de Farnesio, y poco a poco fue cogiendo más importancia en la corte. Y ya incluso Felipe V empezó a delegar en él. Felipe V era un rey un poco apático en algunas ocasiones, tenía periodos en los que, digamos, no le importaba nada lo que pasara, y eran los que estaban a su alrededor los que decidían. Y en 1717 se convirtió en cardenal y ya prácticamente tomaba las decisiones políticas que había que tomar. Hizo cosas buenas, como sanear la economía española, e intentó, digamos, reflotar un poco la armada española. Intentó reflotarla porque había perdido mucho
durante los reinados anteriores, toda la hegemonía que tenía España en el mar se había ido perdiendo, e intentó reconquistar Cerdeña y Sicilia, que la habíamos perdido. Pero los ingleses llegaron y hubo una batalla en el Cabo de Passaro donde perdimos. Palmamos. Vamos. Entonces, como por ese lado no conseguía nada, ideó un plan. El plan que se cuenta en esta novela. ¿Vale? Con la ayuda del duque de Ormond, que era un irlandés católico, ferviente seguidor de Jacobo Estuardo. Bueno, voy a contar ahora la parte de Escocia, porque Escocia tenía siempre el conflicto entre ingleses y escoceses, a pesar de que tenían un único rey. Los ingleses sacaron una ley, la ley de establecimiento, que decía que no permitían que no volviera a haber ningún rey católico en el trono tanto de Inglaterra como Escocia. Entonces Jacobo Estuardo se tuvo que exiliar. Pero en las tierras altas seguía teniendo sus seguidores. Y bueno, digamos que con la ayuda tanto de Francia como de España, intentaron en 1715 recuperar el trono para los ingleses, para los escoceses, para Jacobo Estuardo. Y las malas decisiones de los jefes de los clanes hicieron que, conforme Jacobo Estuardo desembarcó en Escocia, tuvo que volverse otra vez al exilio a Francia. Bueno, pues el duque de Ormond y Alberoni idearon un plan. El plan consistía en enviar tropas españolas a Escocia, que saldrían desde Cádiz y desembarcarían en Cornualles o Gales, con 5.000 hombres, caballos, municiones, mosquetes, etc. Y mientras, un pequeño contingente subiría a la parte de las tierras altas con municiones y pertrechos para buscar el apoyo de los clanes. Entonces, y servir de distracción. Mientras ellos distraían por el norte, las verdaderas tropas llegarían al sur y comenzaría la invasión. Pero como siempre, y como pasó con la mal llamada Armada Invencible, el mar se interpuso y a la altura de Galicia hubo una tormenta horrible y la mayoría de los barcos o se dispersaron o se estropearon, total que no llegaron. Pero sí que ya había llegado el pequeño contingente de unos 300 soldados a la isla de Lewis, en Escocia, y allí tuvieron que decidir qué hacer, si pasar a Escocia y seguir con el plan o volverse a España. Al final decidieron pasar a la península. En principio pensaron de atacar la capital de las Tierras Altas, que era Inverness, pero al final se quedaron en el castillo, esperando las noticias del duque de Ormond, a ver si los barcos que se habían dispersado y todo eso podían retomar otra vez y volver a seguir con el plan inicial. Mientras esperaban noticias, los clanes, muchos de los clanes no querían comprometerse con la empresa, porque ya en 1715 con la derrota, habían tenido que renunciar a muchas cosas, porque claro, luego la represión inglesa cuando perdían era bastante brutal. Y bueno, aguardaron noticias hasta que supieron que el duque de Ormond no había conseguido reunir otra vez las fuerzas para poder. Aún así, se les recomendó que siguieran. Y bueno, decidieron bajarse hacia el sur, buscando el apoyo de otros clanes, y se quedó un pequeño contingente de soldados aquí en el castillo.
y llegaron las fragatas inglesas. Y cuando bajaba un emisario de las fragatas a parlamentar con una barca, quedaron solamente 39 soldados españoles aquí, o sea, y algún irlandés y los clanes. Y cuando bajó la barcaza la recibieron a tiros y los ingleses lo que hicieron fue bombardear el castillo. El castillo quedó destrozado prácticamente en ese momento. Luego se reconstruyó con el paso del tiempo, ahora es maravilloso, es muy bonito, pero en aquello yo tengo alguna foto de cómo se quedó y quedó bastante destrozado. Y bueno, pues capturaron a algún soldado español y se quedó ahí la cosa. Entonces supieron, los que se habían ido hacia el sur a recabar el apoyo de los clanes, supieron de lo que había pasado en el castillo, decidieron subir para arriba, porque también desde Inverness el capitán que comandaba las fuerzas inglesas también bajaba con un ejército. Y decidieron que ya que bajaba, pues buscar un lugar en el que presentar batalla que les favoreciera a ellos. Y buscaron la cañada de Glenside. Y ahí estuvo la batalla el 10 de junio de 1719. No quiero contarles más, ya tendrían que leer la novela para conocer todo lo que ocurrió, pero vamos, lo que les he comentado al principio, cuando yo bajaba por el autobús hay un estrecho corredor entre montañas por el que tuvieron que escapar los soldados españoles que quedaron y que hoy en día aún se llama el Paso de los Españoles, por eso el título de la novela.